capítulo 21, versículo 23. ¿Ya lo encontró? Bueno, entonces leamos la palabra del Señor juntos, que dice de la manera siguiente: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos instruya en esta tarde. Padre amado, te damos gracias porque nos concedes la bendición gloriosa de acercarnos a ti. Gracias por esta reunión maravillosa que nos concedes. Gracias, Padre Santo, porque es tu amor y tu bondad la que nos sostiene. Y ahora, Señor, confiados en tu promesa que tú alimentas nuestra alma, ahora venimos para suplicarte que nos instruyas, que nos capacites, que seas tú, Señor, abriéndonos las escrituras y que arda nuestro corazón como también le sucedió a aquellos que iban camino a Emaús cuando les abriste las escrituras. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder percibir, recibir, asimilar tu palabra. Danos la capacidad para poder digerirla y que así nuestra alma sea bendecida, Señor. En tus manos gloriosas nos depositamos. Quita también todo pensamiento ajeno, todo pensamiento contrario, Señor, que no vaya acorde a tu palabra. Y también, Señor, te pedimos que tú seas, Padre Santo, quitando de en medio nuestro toda interferencia, que tú seas cautivando mente y corazón a tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. La autoridad de Jesús es el tema de esta tarde. Y en estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, encontramos parte de las cosas que sucedieron en Jerusalén después que Jesús entró de manera triunfal. Ya que desde el versículo 1 del capítulo 21 encontramos cuándo fue el momento cuando Jesucristo entra de manera triunfante a Jerusalén, porque había que cumplirse una profecía. Y de hecho Mateo la cita en el versículo 4 y 5, está citando ahí al profeta Zacarías, donde Zacarías había profetizado que el rey, el Salvador, el Mesías habría de entrar montado en un pollino, o sea, en un asno, pero era en un asno de muy tierna edad, o sea, era prácticamente un asno muy joven. Bueno, de hecho nadie había montado ese asno, dice la Biblia. Entonces, prácticamente lo que sucede es que Jesús va a Jerusalén porque tenía que cumplirse la profecía, pero resulta que cuando él entra a Jerusalén, debido a que el Señor siempre mandaba parte de sus discípulos adelante, la gente ya estaba esperando la entrada del rey, la entrada del Mesías.
Y es por eso que mucha gente se había organizado a poder, como dice la Biblia, preparar el camino, o sea, el lugar donde Jesús iba a pasar, pues. Y no solamente prepararlo, sino hacerlo cómodo. Y por eso es que en algunas partes la gente había puesto palmas, en otras habían puesto alfombras, que muchas de esas alfombras, bueno, la mayoría en esa época pues eran tejidas a mano y con mucha delicadeza, pero el objetivo era darle un recibimiento a Jesús como rey. Pero resulta de que es cierto que había mucha gente entusiasmada, mucha gente esperándole con ansias, con deseos de conocerle, ya que Jesús nunca había antes entrado en Jerusalén, excepto cuando él era muy niño, y que dice la Biblia que se quedó en el templo mientras sus padres viajaban de regreso. Desde entonces Jesús no había vuelto a Jerusalén y ahora regresaba y era proclamado como rey. La verdad que mucha gente de la que estaba ahí esperándolo al Señor nunca pudieron entender, en ese momento no entendieron el significado de esa entrada, ya que Zacarías ya en el versículo 10 habla acerca de lo que Jesús había de hacer, y eso es precisamente lo que la gente le llamaba la atención, de que Jesús iba a quebrantar a los enemigos de Israel, que él los iba a poner en su lugar, que él iba a regir con vara de hierro. Entonces la gente decía, ahí viene aquel que nos va a liberar de los romanos, ahí viene aquel que nos va a proveer y ya no vamos a tener escasez, ahí viene el que va a reinar sobre nosotros y que en Israel será como un idilio, como un Edén, y será una maravilla vivir. Pero realmente no habían interpretado ellos correctamente las profecías. Y es que ahí se estaba cumpliendo parte de la profecía, pero no toda la profecía, ya que parte de esa profecía se habrá de cumplir al final de los tiempos. Ahora, como le dije hace un momento, eran grandes multitudes que estaban ahí esperando a Jesús, y mucha gente lo estaba esperando sinceramente, o sea, con mucha sinceridad, con pureza de corazón, aunque no entendían ellos realmente lo que estaba sucediendo, pero lo esperaban con ansias y con amor. Pero también habían personas que vemos en las escrituras, en los evangelios, que siempre andaban donde Jesús estaba, pero no porque realmente lo habían reconocido a él como el Mesías, como el rey de Israel, como el ungido del Señor, sino que siempre el objetivo de ellos era buscar la manera a ver cómo encontraban a Jesús en un error para poder señalárselos o señalárselo a él. Entonces, en esta ocasión igual, Jesús entra a Jerusalén, y cuando entra a Jerusalén, él lo que hace es ir directamente al templo. Y eso es lo que dice aquí el primer versículo que leímos, el 23. Esa historia también la registra Marcos y Lucas. Jesús dice, entró en el templo. Ese detalle es bien interesante, hermanos, esa frase. Porque Jesús solamente entra donde se le recibe. Ahora sabemos nosotros, hermanos, que ya no existe un templo de 4 paredes, un templo majestuoso donde Dios vive, porque hoy el Señor en su palabra dice que Él lo que hace es habitar en el corazón de aquella persona que le recibe. Y en el momento en que una persona le recibe, esa persona se convierte en templo y morada del Señor. Pero en esa ocasión dice que Jesús entró en el templo. Y aquí vemos, hermanos, ese episodio cuando aquí comienzan a salir las autoridades religiosas de Israel con el objetivo de ridiculizar a Jesús en público. Y aquí dice que mientras Jesús enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los jefes, cuando en la Biblia encontramos los jefes de los sacerdotes, se está refiriendo a los sumos sacerdotes. O sea, un sumo sacerdote es una persona que está sobre todos los sacerdotes, o sumo pontífice se le llama hoy en día.
es el que manda a todos. Entonces dice que se le acercaron los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la Biblia por lo menos se mencionan dos que son los más conocidos: Anás y Caifás, que de hecho uno era suegro del otro. Entonces resulta que probablemente ellos eran los que se acercaron a Jesús. Pero aquí vamos a ver un detalle bien interesante, hermanos. Y es que aquí vemos en primer lugar el atrevimiento de las autoridades religiosas de Israel al poder interrogar a Jesús sobre lo que él hacía. Y aquí lo que vemos es que en primer lugar dice que mientras Jesús enseñaba, ellos lo interrumpen. Qué falta de respeto, ¿verdad? Porque dice que mientras Jesús enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes. Ellos no esperaron a que Jesús finalizara su discurso, su enseñanza, para acercarse a solas a él y poder interrogarlo acerca de las cosas que él hacía, sino que ellos tenían doble objetivo. Uno de los objetivos principales era, en primer lugar, poner en duda la autoridad que Jesús tenía, y en segundo lugar, ridiculizarlo ante la gente. Porque si tenían cualquier inquietud acerca de lo que Jesús hacía, ¿por qué no esperaron que terminara para poder acercarse a él y decirle, presentarse y decirle: mira, nosotros somos los meros meros aquí, queremos interrogarte acerca de las cosas que estás haciendo? Como ahí vemos que hubo una doble pregunta. Sino que lo que querían era ponerlo en jaque, como decimos comúnmente, ante la gente, para ver si Jesús podía responder o manejar la situación. Entonces ahí vemos la mala educación y el atrevimiento de las autoridades religiosas de Israel, porque dice que eran, en primer lugar, los jefes de los sacerdotes, pero también dicen que eran los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo eran aquellas personas que representaban las 12 tribus de Israel. Algo así como hoy en día los representantes que están en el Congreso, ¿verdad? Que siempre hay personas de diversas, o sea, hay una persona de cada estado, o pueden ser 2 o 3, dependiendo de la política de cada país. Ellos son los representantes del pueblo. O sea, el voto de ellos, con el voto de ellos están representando al grupo que votó por ellos. Entonces resulta que estos representantes del pueblo, ancianos del pueblo, después se convirtió en el Sanedrín, también se le llamaba, de ahí se deriva la palabra Senado, que hoy en día se usa en muchos países. Al Congreso se le llama Senado porque viene de esa palabra Sanedrín, que eran las autoridades religiosas y políticas hasta cierto punto de Israel. Entonces, en otras palabras, ellos eran los gobernantes del pueblo. Eran las personas que se encargaban de delegar a alguien para que hiciera esto o aquello. De tal manera que alguien que se dedicaba a enseñar la ley de Moisés o los profetas, alguien que se pudiera tomar la atribución de enseñar algo acerca de Dios, sin que ellos lo hubiesen autorizado, esa persona estaba infringiendo leyes puestas por ellos mismos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y le hacen la pregunta al Señor. Y como usted puede ver, la pregunta es doble. Y le dicen: ¿con qué autoridad, le dicen, haces esto? Le dijeron. ¿A qué se están refiriendo o a qué se referían ellos cuando le dijeron haces esto? ¿Qué es esto? En primer lugar, vemos que Jesús, dice la Biblia, que entró en el templo. Y en el templo estaba enseñando. Por supuesto que el templo, hermanos, estaba dividido por 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Claro, Jesús no fue que entró al lugar santo, al lugar santísimo, sino que era a los atrios, que era como, así como el corredor o el porche, como se le llama hoy en día, de una casa. Y era ahí donde Jesús entró y estaba enseñando. Pero el punto es este, y es que el templo no fue construido con el objetivo de hacer un culto, de hacer reuniones masivas. El templo fue construido con el objetivo de que Dios viviera ahí. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la presencia misma de Dios. Pero el otro objetivo por el cual el templo fue construido
fue para ofrecer holocaustos, sacrificios. Era un lugar muy solemne, era un lugar donde no podía andar niños correteando, donde la gente entraba, como decimos comúnmente, de puntillas, ¿verdad? Pero muy reverentemente. Entonces no fue construido el templo para que entrara gente y hubiera bullicio y hubieran gritos y que hubiera alguien enseñando. No era ese el objetivo. Para enseñar estaban las sinagogas, que era donde la gente iba para que les enseñaran la ley y los profetas, que es algo muy distinto al templo. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús lo que hace es que entra al templo y estando en el templo comienza a enseñar. Entonces, primero le preguntan: ¿por qué haces esto? Por eso, porque había entrado a enseñar al templo, cuando el templo no había sido hecho para eso. Pero el otro objetivo, le hacen esa pregunta también, porque él estaba enseñando acerca de Dios sin haber recibido la autorización de ellos, porque ellos eran las autoridades religiosas de Israel. Eran los representantes del pueblo, pero también los jefes de los sacerdotes decían que ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Y eso todavía hay una religión que se autodenomina la representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros los representantes del pueblo y los representantes de Dios en la tierra se le presentan a cuestionar al mismo Dios. Imagínense, hermano, qué descabelladura, ¿verdad? Cuando Salomón construye el templo originalmente, él le dice al Señor: Señor, lo que yo quiero es que vengas a vivir a este templo que te he construido. Y dice la Biblia que la presencia misma de Dios desciende al templo y se queda a morar entre el pueblo de Israel. Pero resulta que ahora ese templo que se lo habían hecho a ese Dios, ahora lo están cuestionando a ese Dios porque entra. ¿No le parece a usted una contradicción? Porque Jesucristo es Dios, hermanos. Y claro, si lo habían construido para Él, Él entra. Y ahora le dicen: ¿por qué entras? Claro, por supuesto que ellos no entendían que ese personaje que estaba ahí era el Dios hombre. Y que, por eso dice la Biblia, que vino a los suyos, dice, y los suyos no le conocieron, ¿verdad? Ni lo recibieron. Entonces ahí vemos por qué le hacen esa pregunta. Le dicen, en primer lugar, ¿con qué autoridad? O sea, ¿quién te autorizó? Ahora, vale la pena poder tener un poco de conocimiento acerca de la palabra autoridad. Hay varios significados en lo que significa, lo que conlleva esa palabra autoridad. Y es que la autoridad, en primer lugar, es una facultad, o sea, significa facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre los que están subordinados. Esa es la primera definición que podemos encontrar. Autoridad es una facultad, es un derecho, es un poder de mandar o de gobernar sobre los que están subordinados. Pero la otra definición de autoridad es capacidad de influir sobre los demás. ¿Por qué? Por ser importante o destacar en una actividad. Las dos definiciones se le atribuyen a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene la facultad y el derecho de mandar y de gobernar sobre toda la creación, porque Él es el creador. Por eso le digo, hermanos, estos individuos eran atrevidos, o sea, unos malcriados, porque se ponen a cuestionar nada más ni nada menos que al enviado de Dios, al Hijo de Dios. Pero también ellos, hermanos, sobre todas las cosas, lo que había detrás de todo ese movimiento era una envidia que les carcomía hasta los huesos a esos individuos. Porque el Señor tenía la capacidad de influir sobre los demás, y de hecho que Él tiene la capacidad de hacerlo, porque en la Biblia nosotros encontramos que en más de una ocasión vemos cómo la Escritura habla acerca de la gracia que el Padre derramó sobre los labios de Jesús.
Y por eso en una ocasión la Biblia nos presenta una historia cuando las autoridades religiosas de Israel y los gobernadores del pueblo, dice la Biblia, que enviaron a arrestar a Jesús porque estaba enseñando en algún lugar. Pero dice la Biblia que los alguaciles se quedaron. Cuando llegaron se les olvidó a qué iban, porque Jesús estaba hablando. Y cuando ellos regresaron sin él. Y le preguntaron: ¿por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no lo han traído? Y dijeron ellos: es que no hemos oído otra persona que hable como él. Hasta se les olvidó, hermanos, a qué iban. Pero eso, hermanos, ese testimonio de la gente y aún de los alguaciles, eso lo que hacía era hervir más la envidia en el fondo del corazón de las autoridades religiosas de Israel. El otro caso es cuando vemos a Esteban siendo juzgado, hermanos. Dice la Biblia que mientras Esteban estaba predicando, estaba diciéndoles, prácticamente les narró las escrituras desde el Génesis, pasando por los profetas. Dice que la gente rechinaba los dientes, dice, cuando oían a Esteban. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad y ellos no podían hablar como él hablaba. Y por eso dice la Biblia también, hablando de Jesús, dice que la gente se maravillaba de su enseñanza, dice, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Eso les ardía más a los fariseos, hermano. Entonces la gente, cuando oía a Jesús, decían: es que nadie ha hablado con él, ni el maestro de la sinagoga tal, ni el otro fariseo, ni el otro escriba. Nadie puede hablar. Es que ¿quién va a hablar como él? Si él es incomparable, amados hermanos, él es inigualable. Nadie habla como ha hablado Jesucristo. Nadie. Y eso, hermanos, era lo que a ellos, las autoridades del pueblo, en primer lugar, porque Jesús no les había pedido permiso a ellos. Es en primer lugar. A Jesús no le había pedido permiso a ellos para poder predicar su enseñanza. Y ellos querían que tenía que pasar por ellos primero. Entonces dijeron ellos: ¿y con qué autoridad es eso? ¿Quién te dio credenciales para que hagas esto? Pero la otra pregunta que está a continuación. Y le dijeron: ¿quién te dio esa autoridad? Ahí ve usted por dónde venía la cosa. O sea, si no te la hemos dado nosotros, que somos los gobernadores del pueblo, que somos los representantes de Dios en la tierra, entonces ¿quién te la dio? Y si no te la hemos dado nosotros, la autoridad, entonces no puedes enseñar. Eso es lo que le estaban diciendo. Si nosotros no te hemos dado la autoridad y no te hemos dado permiso, entonces tú estás descalificado para enseñar. Hermanos, a lo largo de la historia, no solamente en tiempos de Jesús han existido personajes así. Personajes que si no se hacen las cosas como ellos quisieran que se hagan, entonces las cosas no sirven. Entonces no funcionan. Entonces lo mismo, en la época de Jesús habían personas así, las autoridades religiosas de Israel. Pero ellos lo que querían era, como le he dicho, poner en jaque la autoridad de Jesús para ver si Jesús tenía respuesta ante su... Porque, hermanos, que venga las máximas autoridades del pueblo a cuestionar a alguien, esa persona está en serios problemas. Está en serios problemas. Sobre todo en un lugar donde, imagínense, en un país comunista, por ejemplo, donde ya a una persona por predicar el evangelio ya se le tiene en la lista negra, como decimos, y esa persona ya se le tiene cerca a los pasos, andan cerca de los pasos de esa persona, y cualquier cosa que esa persona cometa en contra del sistema, esa persona ya es cuestionada. Entonces, aquí estaba Jesús en un grave problema. Pero como no hay problema que el Señor no pueda solucionar, no hay pregunta a la cual el Señor no tenga una respuesta. Y es que Jesús, hermanos, como es todo sabio, Él, como ya le he dicho, ha tenido la respuesta para todas las interrogantes, aún hasta para las interrogantes de los rebeldes y de los alzados.
Y la respuesta de Jesús, lo que hace, hermanos, es que la hace con otra pregunta. Usted sabe que eso es casi lógico. Eso de contestar con otra pregunta no es correcto, vamos a decirlo así. Porque si alguien me pregunta algo a mí y yo le salgo con otra pregunta, entonces no, la conversación no está complementada. Pero como a grandes males, fuertes remedios, Jesús lo que hace es que, debido al mal proceder que hicieron ellos, al interrumpirlo mientras estaba enseñando, queriendo, como he dicho, ponerlo en ridículo ante la gente a la que Jesús le estaba enseñando, lo que hace Jesús es darles a beber de su propia agua. O sea, ante esa misma gente a quien Jesús estaba enseñando y que ellos lo interrumpieron, viene Jesús y les hace una pregunta donde los pone, hermanos, entre la espada y la pared. Esa prácticamente era una espada mortal. Era una estocada, hermanos, que esos tipos ahí quedaron encerrados en su propia trampa. Porque así les pasa a los tramposos, así les pasa a los arrogantes, así les pasa a los alzados. Siempre caen en su misma trampa. Y lo que hace Jesús es que les responde. Miren, les dice: ¿quieren saber respuesta a la pregunta que me acaban de hacer? Sí, decían los viejos barbones ahí. ¿Verdad que sí? Por eso venimos. Bueno, les dijo Jesús, yo les voy a hacer otra pregunta. Si me la contestan, les dijo el Señor, les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y la respuesta estaba fácil, ¿verdad que usted ya la sabe? O sea, la respuesta que pedían los autoridades religiosas, ¿usted la sabe? Voy a asumir que todos lo saben, que solo 4 dijeron amén. Entonces viene Jesús y les hace una pregunta acerca de aquel personaje elegido por Dios que vino para preparar el camino del Mesías. Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, amados hermanos, no vino a Israel tan solamente para que cierto grupo de personas lo escucharan y creyeran lo que él decía, sino para que todo Israel lo hubiese escuchado y le hubiese creído. Pero viene Jesús y les hace esa pregunta. El bautismo de Juan, les dice, en otras palabras, como que Jesús les estuviera diciendo: miren, lo que Juan vino a enseñar, lo que Juan vino a predicar, lo que Juan vino a hacer, en otras palabras, les dice de dónde procedía. Del cielo, les dice, o de la tierra. Vaya, el Señor les está planteando una situación ahí, una pregunta, un problema. Contéstenme esta pregunta, les dice el Señor. Lo que Juan vino a hacer, lo que Juan vino a enseñar, lo que Juan hacía, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo porque a él se le antojó? ¿Lo hizo porque un hombre o una organización lo envió a hacer lo que hacía? ¿Lo hizo porque le dio gana hacerlo? ¿O lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera? Ahí, hermanos, hay un detalle bien grande, y es que durante la época de la ley, la única manera, oiga bien, la única manera para que una persona quedara absuelta, libre de pecados, era solamente a través de un sacrificio. Y es que cuando la persona había cometido alguna falta, había cometido algún pecado, esa persona, dependiendo del pecado que había cometido, esa persona tenía que traer una ofrenda. Podía ser un toro, podía ser un palomino, podía ser un macho cabrillo, podía ser un cordero. Tenían que traerlo al sacerdote. El sacerdote lo examinaba para ver si el animal estaba libre de cualquier defecto. Y cuando ese animal ya era examinado, pasaba a la otra parte donde el sacerdote degollaba el animal. Esa sangre era vertida
Había ahí una víctima inocente que moría por el pecador, y el sacerdote salía a decirle a la persona: tu ofrenda fue recibida, el Señor te ha perdonado tu pecado. Solamente así se podía. Pero ahora viene Juan. Cuando Juan aparece, les dice: arrepiéntanse. ¿Y cómo tenemos que arrepentirnos? Los pecados de ustedes pueden ser curados, pueden ser borrados a través del bautismo. Eso chocaba contra las enseñanzas que la ley había enseñado. Solo a través de un sacrificio. Pero ahora resulta que Juan trae un nuevo mensaje, y era el que la persona confesara sus pecados públicamente, y al confesarlo Juan los bautizaba, y esa persona ya era libre de pecado. Eso chocaba con las enseñanzas que habían traído por siglos los fariseos, los escribas, las autoridades religiosas de Israel. Si entre más carga le ponían a la gente, mejor para ellos. Decían: que sufra, decían. Ellos eran los encargados de estar señalándole el pecado a la gente, como hoy en día, que no faltan personas que se andan fijando en los demás, ¿verdad? A ver qué pecado comete fulano, qué pecado comete la otra, y viéndole la mota que tiene aquella persona, pero la gran viga que tiene, que le cruzan los dos ojos a ellos, no la ven. Así eran los fariseos. Esas personas solo andaban supervisando a ver quién fallaba, quién decía: aquí te va a caer ya. Y hacían sufrir a la persona por un defecto o por un error que cometía. Pero ahora resulta que Juan la está poniendo más fácil. Y ahora no había que hacer tanto sacrificio, ahora había que confesar los pecados, bautizarse, y esa persona estaba libre de pecado. Y tampoco había que estarse bautizando a cada rato solamente porque se pecó ayer, me bautizo mañana, y de otras semanas me pequé otra vez, voy a bautizar. No era así. Entonces la gente decía: bueno, entonces es más fácil. Pero estos señores, autoridades religiosas de Israel, ellos, hermanos, enojadísimos, porque se les estaba quitando el trabajo a ellos, porque ya no se sentían importantes. Así hay personas, hermanos, que porque ya no se sienten importantes, son personas que comienza a corroerles la envidia. No la Biblia, dice un dicho por ahí, que la envidia no mata, dice, pero mortifica. Y eso les mortificaba a ellos, porque ya no eran personas tan importantes como antes, porque ahora habían opciones, más bien una opción. Y qué mejor opción que esa, hermanos: la opción que Cristo ofrece, la salvación por gracia y no por obras. Entonces por eso el Señor les pregunta: ¿eso que vino a hacer Juan era de Dios, era del cielo o era de la tierra? Y mire que él les hace una pregunta, se las acomoda a la manera de pensar de ellos, porque los fariseos, los escribas, eran personas, hermanos, que hacían cualquier cosa por no mencionar el nombre de Dios, el impronunciable nombre, decían ellos. Y por eso hasta hoy en día los rabinos, para mencionar a Dios, no mencionan su nombre, sino que dicen el Eterno, Hashem, y empiezan a dar otros nombres, porque claro, por supuesto que el nombre de Dios es sagrado, pero ellos llegan hasta el punto de la exageración no pueden concebir de que a Dios se le pueda llamar Padre, como estuvimos estudiándolo recientemente, ¿verdad? En la célula, de que a Dios se le puede llamar Padre. Entonces, ellos no concebían eso. Entonces viene el Señor y le acomoda la pregunta de acuerdo a la manera de pensar de ellos. Y por eso los rabinos decían, en lugar de decir Dios te bendiga, como nosotros decimos, decían que el cielo te bendiga. Entonces, para no mencionar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús les acomoda la pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? ¿De dónde procedía? Ahí, como les digo, los puso en jaque. Porque siempre, amados hermanos, dice la Biblia que el Señor, dice, atiende al humilde, dice, pero al altivo, al alzado, al prejuicioso, dice la Biblia que el Señor lo mira de lejos, dice. Como en este caso, mire el trato que les está dando. Ellos no llegaron para ver qué nueva enseñanza, para ver qué podían aprender, sino si apenas llegando a Jerusalén iba Jesús. Y lo reciben a él con esta reprimenda, lo reciben a él con este reproche.
Pero mire hasta dónde es la persona prejuiciosa y sinvergüenza, que dice que lo que hicieron ellos, además de interrumpir a Jesús, comienzan a hacer como una sesión entre ellos, cuando Jesús les lanza esta pregunta. Y comienzan a decir, ¿qué decimos? Excelencia, le decía quizás uno al sumo sacerdote, ¿y usted qué aconseja? Pues yo estoy en la misma condición tuya, le decía. No sé. Pero fíjese, hermano, que la persona envidiosa, prejuiciosa, la persona allá en el fondo del corazón sabe, allá en el fondo del corazón, esa persona sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Como ellos aquí podemos ver. Y por eso ellos en esa conferencia que tuvieron, no se sabe cuántos minutos se tardaron, dice que se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Es que no eran tan tontos. Así que hay gente que es viva para hacer lo malo, hermanos. Astuciosos. Si decimos que venía de Dios Juan, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de la tierra, no, hombre, esta gente es buena para tirar pedradas, dijeron ellos. Si es gente del Medio Oriente, es buena para tirar piedras, hermano. Porque todos consideran que Juan era un profeta. Miren, hermanos, como le dije hace un momento, la persona envidiosa, prejuiciosa, la persona que le gusta hacer el mal, allá en el fondo de su corazón sabe realmente que lo que está haciendo es incorrecto. Y ese es el pecado más grande, porque dice la Biblia que a quien sabe hacer el bien y no lo hace, dice Santiago, le es contado por pecado. Mire, hermano, Dios tiene misericordia de los ignorantes. A la persona que es ignorante, la persona que no sabe, el error, bueno, el Señor sabe de que esa persona no lo sabe. Pero las personas que a sabiendas, hermano, como en este caso ellos, llegan a interrumpir a Jesús mientras estaba enseñando, querían ridiculizarlo ante el pueblo. Entonces ellos en esta conferencia dijeron, si decimos que venía Juan del cielo, hasta sabían la respuesta, imagínense lo que Jesús les podría decir. Iba a decir por qué no le creyeron, pero aquí viene otro punto, y es que dijeron ellos, si decimos de la tierra, todos, oiga bien lo que dice, todo el pueblo consideran que Juan era un profeta. Solo ellos no lo consideran un profeta. Así hay gente, hermanos, que mientras todos se gozan, mientras todos alaban al Señor, estoy hablando de gente cristiana, vamos a ponerlos entre comillas, personas, hermanos, que mientras toda la gente disfruta de la presencia de Dios, mientras todos están alegres con los avances, ya sean pequeños o grandes, de la obra de Dios, ellos están disconformes. Y mientras toda la gente está feliz, ellos dicen, no, eso no sirve. No, las cosas no son así. Deberían hacerlas como yo digo, como yo pienso sería mejor. Y mientras todos están gozándose, así eran los fariseos. Es una actitud farisaica. Porque todos decían, todo el pueblo. Sí, hermanos, dice la Biblia que cuando Juan estaba a las riberas del Jordán, venían las multitudes a oírlo. Y dice la Biblia que Juan pasaba por el desierto, o sea, era el lugar donde prácticamente Juan más pasaba. Y la gente hasta el desierto iba, hermanos. Y los fariseos que estaban en las sinagogas esperando el día sábado a que la gente llegara, en un lugar donde había tanto lujo, porque las sinagogas, una buena parte de sus utensilios eran de oro. No le digo que habían aire acondicionado, porque no habían inventado todavía, ¿verdad? No, porque si no hubieran tenido de los mejores aires acondicionados, lugares cómodos. Pero la gente no iba. ¿Por qué no iba? Porque ahí no había palabra de Dios. Porque ahí no había sinceridad, ahí lo que había era hipocresía, lo que había era envidia, lo que había prejuicios en las personas que estaban enseñando. No, mírelo cómo llegan a confrontar a Jesús. Y eran los mismos. Entonces ellos sabían, como he dicho, en el fondo que había un plan que se estaba gestando, el plan de Dios que se estaba desarrollando. Pero el problema es que la envidia, ella los había enceguecido tanto que no pudieron ni siquiera percibir
quién era el que estaba hablando con ellos. Hermanos, solo el privilegio, mire, solo el hecho de que Jesús estuviera dirigiéndose a ellos y dirigiéndoles la palabra era un gran privilegio. ¿O no? ¿No cree usted que sí? Y entonces, al verse en esa apretura, ellos optaron por una salida olímpica, como dicen por allá. Y dijeron ellos, mejor digamos que no sabemos. Prefirieron pasar por tontos ante el público, que aquí quienes salieron con la cola entre las patas fueron ellos, ¿verdad? Y dijeron, no sabemos. Eso los puso en más ridículo a ellos, porque ellos eran las personas que se autodenominaban que todo lo sabían. Todo lo que tenía, lo que era concerniente a Dios, a religión, no eran los representantes de Dios, pues. Los embajadores de Dios, hermanos, que un embajador de un país no sepa nada de su país, eso es contradictorio. Sí, imagínense que el embajador de aquí, de Estados Unidos, que está en Bélgica, por ejemplo, le preguntan, señor americano, ¿cuántos estados tiene su país? Diga, oh, no sé. No puede representar dignamente a su país si no sabe ni cuántos estados tiene la nación. Ya no digamos, ¿y cómo se llama el presidente de su país? Y que tampoco lo sepa. Pero si ellos decían que sabían todo aquello concerniente a lo de la religión, a la ley, ahora ellos están ante toda la gente diciendo que no sabían nada. Ese es el pago para las personas arrogantes. Esa es la recompensa, hermanos, para las personas alzadas. Y dice la Biblia que le dijeron, no sabemos. Hermanos amados, cuánta lección nos da el Señor a través de su palabra para que nosotros vivamos en humildad, para que seamos humildes, para que seamos personas que reconozcamos la bendición o la gracia que Dios ha derramado en otras personas. Nunca, hermanos, nosotros pensemos que tenemos o que gozamos de toda la bendición solamente nosotros. ¿Sabe usted que hay personas así? Que no conciben que Dios pueda bendecir a otros, no lo aceptan, no conciben que Dios pueda darle autoridad a una persona, a esta o a la otra, porque piensan de que si no es por medio de ellos, no pueden funcionar las cosas. Eso es ser orgulloso, eso es ser arrogante. Y eso es lo que tenían ellos. Decían, aquí no se puede enseñar nada acerca de Dios si nosotros no autorizamos. Por eso en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que cuando llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio, o sea, ante los mismos representantes del pueblo, ¿verdad? Y los llevaron ante el concilio porque habían sanado a un paralítico. Y lo mismo le dijeron, ¿con qué autoridad ustedes hacen esas cosas si nosotros no les hemos dado permiso? Les prohibimos tajantemente que sigan predicando de Él y que sigan haciendo milagros. Oiga, hermano, eso de prohibir a alguien que haga el bien, ¿no ve usted que es contradictorio? Es contradictorio. Y los intimaron, dice la Biblia, los azotaron y les prohibieron. Pero lo que había detrás de todo eso, hermanos, era una envidia. Y decían, y estas personas decían, son del vulgo. Porque en lo humano era cierto, Pedro y Juan pescadores habían sido, hermanos, personas de un extracto social muy bajo. Pescadores habían sido. ¿A qué escuela nuestra han ido? Decían ellos. Porque si alguien pasaba por una escuela de ellos, entonces era una persona acreditada para hacer cualquier cosa o enseñar algo acerca de la religión judía. Pero ni primer grado ha dicho Pedro, ¿no? Y Juan menos. Como muchos de nosotros, hermanos, que los que nos enseñaron fue a trabajar desde que ya podíamos hablar, ¿verdad? Ya nos llevaban a la milpa. Sí. Este ya puede algo, ya puede la cuma, decían, ya puede el machete. Hay que llevarlo ya a trabajar. Y al destetarlo ya lo llevaban. Así nos pasó a muchos.
Ya la escuela fue después, ¿verdad? Si es que había chance. Inmediatamente Zebedeo llevó a sus hijos a pescar. Les enseñó a remendar redes. Huelían a pescado. Casi no agarraban, pero no habían ido a una escuela rabínica. Entonces decían ellos, ¿y por qué hablan así? ¿Y por qué enseñan así? ¿Y por qué este Pedro habla de esta manera? ¿Y por qué Juan, siendo hijo de Zebedeo, aquel pobre hombre pescador que solo vivía remendando sus redes porque las tiraba y solo a romperlas iba porque no agarraba? Pero ¿por qué? ¿Y cómo no? Si es que habían andado con el rey, si es que habían andado con el maestro de maestros. Y todo aquel que se junta con Jesucristo es una persona que habla distinto. Es una persona, amados hermanos, que habla con autoridad. Pero eso es lo que otras personas no aceptan. No aceptan. Como ellos no aceptaban eso. Pero era como le digo, que detrás de eso había envidia. Pero ¿a qué conclusión podemos llegar? De que, como dije hace un momento, lo que la Escritura dice: Dios exalta a los humildes. Todos nosotros, amados hermanos, debemos de reconocer, oiga bien, reconocer los atributos de otra persona. Debemos reconocer y descubrir. Porque hay personas que dicen, no, ese es un desgraciado, dicen, hablando que no tiene gracia, pues, para nada. Esa persona es desgraciada, no sabe hacer nada. No, algo ha de saber, algún atributo bueno ha de tener. Pero como muchas veces somos pesimistas y no nos tomamos nosotros la tarea, el tiempo para ver cuáles son aquellos atributos que aquella persona tiene, y entonces muchas veces comenzamos a exagerar nuestros éxitos y que queremos que todo se centre alrededor nuestro, que todos los reflectores y las miradas estén hacia nosotros, que nadie más puede hacer las cosas que yo hago, como que si fuéramos dioses, ¿verdad? El único que es excelente es nuestro Dios. Nadie puede hacer las cosas como Él las hace. Entonces, seamos humildes, reconozcamos los éxitos de los demás, no seamos egoístas, y así recibiremos la exaltación de Dios. Porque de lo contrario nos pasará igual que los fariseos, el sumo sacerdote Anás y Caifás y los representantes del pueblo, que por querer ridiculizar a Jesús, por querer, amados hermanos, poner en duda su autoridad, salieron reprobados, avergonzados. No se sabe cuánta gente estaba ahí a la que Jesús le estaba enseñando y a la que ellos llegaron a interrumpir. Pero una cosa sí es importante, que el Señor siempre sale ganando. Y todos aquellos a quien Dios en su misericordia ha puesto en una posición, a todos los que Dios en su grande amor y misericordia ha bendecido, nosotros no podemos quitarle la bendición. No podemos, hermanos. Por mucho que hablaban las autoridades del Sanedrín en Israel en contra de Pedro, se quedaron murmurándoles, tanto que hieden estos a pescado, ¿verdad? Decían, ay, qué barbaridad. Además que son mal hablados, o sea, no pueden hablar bien, pues no pueden expresarse. Pero tenían un poder que ellos no tenían. Pero Pedro y Juan fue capaz de decirle, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda al paralítico, y ese hombre se levantó. No sé si ya le he contado una anécdota de Tomás de Aquino, que llegó una vez a Roma. Decía él, quiero ir al Vaticano, decía. Tomás de Aquino era un gran religioso, era un gran beato. Y dijo, mi anhelo es ir a Roma, ir a la Basílica de San Pedro, si es posible conocer al Papa y darle la mano, besarle el anillo. Pero era un hombre también que conocía las Escrituras. Y lo recibe el Papa y lo lleva a dar un tour por el Vaticano, por la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina. Y le dijo, estos son los tesoros que la iglesia tiene, cosas de oro, porque sí han acumulado mucha riqueza,
Y al final del tour que le dio, como puedes ver, mi querido Tomás, le dijo, yo, le dijo el Papa, no puedo decir lo que dijo el primer Papa, porque ellos creen que Pedro fue el primer Papa, ¿verdad? No tengo oro ni plata, le dijo, porque yo sí tengo, le dijo el Papa. Y Tomás de Aquino se apartó un poquito, ¿verdad? Y dijo entre dientes, pero no puedes decir en el nombre de Jesús, levántate y anda, le dijo. Porque lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer. Y a quien Dios ha exaltado, nadie puede bajar, hermanos. Nadie. Ni el mismo diablo, hermanos. ¿Qué es lo que a nosotros como pueblo de Dios nos queda? Ser humildes y aceptar la voluntad de Dios. Y entonces la exaltación de Dios viene. Mientras no. Hasta que el hombre o la mujer doblan su cerviz, entonces, dice la Biblia, humíllense, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea tiempo. Él es el único que exalta. Vamos a darle gracias al Señor.